Buenas tardes, paz y bien, y gracias por su presencia. Vamos a hablar de esto que se llama tan pomposamente destrucción creativa. Ya saben que es una frase se le atribuye a un economista, Schumpeter, aunque parece ser que Schumpeter lo cogió de otros economistas alemanes. Y bueno, destrucción creativa es aquello que es necesario destruir para empezar con algo nuevo y en principio mejor de lo que hemos dejado atrás. Pues vamos a intentar hablar un poco de la medicina, un poquillo de dónde venimos, de dónde estamos y a dónde creemos que vamos. Bueno, en principio el principal problema es que la formación de los médicos siempre ha estado sometido a bastantes debates, diversidad de opiniones, y pocos hemos estado de acuerdo de si nos han formado bien, nos han formado mal o regular. Y eso viene a colación de esta frase del príncipe de Gales, que no es mala, que dice que me gustaría sugerir que el impresionante edificio de la moderna medicina, con sus grandísimos éxitos, en el momento actual, le pasa algo de lo de la Torre de Pisa. Está en desequilibrio. Pues la medicina, mi oficio, está en desequilibrio. Y el desequilibrio empezó hace ya mucho tiempo y, intentó ordenarlo Abraham Flexner, que fue un gran teórico de la educación, fundamentalmente médica, que se hizo famoso por un informe que hizo en el año 1910, que ya intentó revolucionar la formación médica fundamentalmente en Estados Unidos, después de haber visto más de un centenar de hospitales, tanto en Europa como en su tierra. Y él puso, esos 6 epígrafes de que debían de condicionar la formación de un médico. El primero, de aprender haciendo; el segundo, de acortar el periodo de formación; exigir 2 años previos de estudios en ciencias; tratar a los estudiantes como adultos responsables; enseñar medicina como disciplina científica; y reducir las 155 escuelas que en aquel entonces había en Estados Unidos a 31. Si estas 6 cuestiones las llevamos al día de hoy, veremos que no hemos cumplido con ninguna de ellas desde el año 1910. Seguimos con un aprendizaje fundamentalmente teórico, perdemos 6 años, al menos en medicina, en nuestra formación. No estudiamos una base científica previa, no tratamos a los estudiantes como adultos responsables, no enseñamos la medicina como una medicina científica, una disciplina científica, y cada vez tenemos más facultades de medicina. La primera escuela de medicina que intentó formalizar los estudios fue la de Johns Hopkins, que sigue siendo nuestro referente actual. Y entonces en la Johns Hopkins fue la primera facultad, aparte de otras 3 más antiguas, que intentaron incorporar el programa de Flexner, y allí se encontraron con 4 señores, los 4 doctores, los 4 grandes, uno de ellos un internista, Osler, un canadiense que terminó de Regius Professor en Oxford, un ginecólogo, Kelly, un cirujano, Halstead, y el decano de la facultad, neopatólogo, Wells. Y allí empezó el primer, disparidad de criterios, en cuanto que la Johns Hopkins intentó el imbuir al espíritu científico de la medicina en la Johns Hopkins, y el médico internista más famoso de aquella época y con más peso, Osler, se opuso a ello. De tal manera que Osler, defendiendo el espíritu más clínico frente al espíritu más científico, abandonó ya la Johns Hopkins y marchó para Inglaterra, donde terminó sus días. Osler, al cual la medicina científica le debe muchísimo, es el prototipo del médico de pueblo, del médico rural, del médico de cabecera o del médico de asistencia primaria. Ya en aquel entonces, a pesar de que Osler intentó el mantener su criterio de que la clínica ante todo, hubo un movimiento que intentó obviamente introducir el pensamiento científico en medicina. Y ahí surgió una figura
hoy día muy recordada, bueno, pues fue muy denostada, la queremos recuperar, que es lo que se llama el investigador clínico. El investigador clínico es aquella persona que tiene una formación lo suficientemente amplia y sobre todo tiene la capacidad de entender el lenguaje de aquellos que trabajan en el laboratorio y aquellos que ven los enfermos, aquellos que ven a que ven los enfermos. El investigador clínico. Investigador clínico que una pareja muy interesante, Goldstein y Brown, los dos eran médicos clínicos, todavía viven los dos, son premios Nobel de Fisiología o Medicina, y a ellos se deben todo el conocimiento que hoy día tenemos del metabolismo famoso del colesterol, cómo se ingiere, cómo se metaboliza, cómo afecta a los determinados órganos, fundamentalmente arterias y corazón, y ellos fueron una pareja muy curiosa porque llegaron a un acuerdo de tal manera que una semana uno de ellos estaba viendo enfermos y el otro estaba en el laboratorio y se iban alternando. Y llegaron a tan buen acuerdo que sus artículos, que merecen obviamente pues un premio Nobel de Fisiología, alternan de tal manera que los artículos pares figura como primer autor Goldstein y los artículos impares el primer autor es Brown. Y ellos hablaron de que el investigador clínico, el médico, tiene que estar al día de los fundamentos básicos de la ciencia que soporta la medicina, pero que se tiene que dedicar a lo que ellos llamaban una investigación orientada a la enfermedad, lo que ellos llamaban DOR, o bien, y fundamentalmente, dedicarse a la investigación llamada clínica u orientada al paciente. Ellos hacían DOR y POR, pero en cambio estaban al tanto de las últimas técnicas de laboratorio que ellos empleaban, que sería el BOR o investigación básica. Pues médicos de cabecera, investigadores clínicos, médicos mixtos, y estos, bueno, pues es un recuerdo a aquellos que haciendo medicina clínica lograron poner encima de la mesa o resolver problemas reales. Pues desde el primero, que es Archibald Garror, que fue el primero que habló de las enfermedades metabólicas congénitas, pasando por Mitchell y Brown, Murray, que fue el primero que hizo un trasplante reglado, y aquí, si me permiten un paréntesis, el trasplante de órganos, que diríamos que es todavía el paradigma de la medicina actual, tiene una historia curiosa, y es que es un hecho médico en el cual los investigadores básicos y fundamentalmente los cirujanos, cada uno iba por su lado, de tal manera que los inmunólogos hacían su trabajo, los cirujanos hacían el suyo, hacían sus trasplantes sin que nadie conociera al prójimo. Y hubo que esperar a finales de los 50, cuando el amigo Murray hizo el primer trasplante de órgano reglado, es decir, lo que hoy día se conoce como un trasplante, intentando evitar que haya los rechazos propios del asunto. Marshall merece una mención especial sobre la base de que, siendo un residente en un hospital australiano de la Universidad de Perth, tuvo una idea genial. Y es que cuando yo me hice cirujano, hace muchos años, por los años 60, cuando alguien iba a la consulta y tenía una úlcera de estómago, el tratamiento de elección era quitar el estómago. Y entonces se decía que a cirujano grande, cicatriz grande. Pues bien, Marshall, siendo médico en formación, tuvo la idea genial de pensar que la úlcera de estómago no se debía a lo que todos pensábamos, un exceso de producción de ácido en el estómago, sino que era una enfermedad infecciosa. Aquello le costó casi el no poder terminar la residencia. Al final, obviamente, mantuvo su criterio y fue premio Nobel de Medicina por demostrar que la úlcera de estómago es una enfermedad infecciosa que se trata con antibióticos. Es decir, que lo que hacíamos en mi época de quitar un estómago por una úlcera, obviamente pues es un crimen, entre comillas. La úlcera de estómago se trata con antibióticos y no con cirugía. Gibbon fue otro médico, un obstetra, que se le murió una paciente de una embolia pulmonar posparto y bueno, se le ocurrió el fabricar una máquina a efectos de poder reemplazar la función del corazón y pulmón y poder hacer cirugía a corazón abierto sin problemas para el paciente. Excepto y Edwards, pues son los que nos presentaron
en un día sin que nos lo pensáramos nadie, a la primera bebé probeta, ¿se acuerdan? A Louis Brown, Rosenberg, un cirujano que introdujo la quimioterapia en el tratamiento del cáncer, Gottlieb, con el que creo que también hay una deuda impresionante, un médico de cabecera, un médico de asistencia primaria en un suburbio de San Francisco, y fue el que descubrió el SIDA. Luego, obviamente, dieron un premio Nobel por la investigación de los virus del SIDA y, bueno, se olvidaron de Gottlieb. Pero bueno, esto pasa. Con lo anterior, pues damos un salto en el vacío casi, y entonces, frente a la lógica de la vida o la fisiología, y con estas frases de que las predicciones son muy difíciles, pero que el futuro siempre es diferente al pasado y el presente, bueno, pues surge la tercera revolución, que se llama convergencia, que es, bueno, la desaparición de la disciplina, de tal manera que hay un movimiento en muchísimas facultades, sobre todo de Estados Unidos, donde la facultad de medicina o la facultad de ciencias ha desaparecido, han desaparecido los departamentos y hay sitios donde se estudian problemas. Y de ese estudio de problemas es lo que vamos a hablar ahora en unos pocos minutos. Esta es la evolución de la medicina hasta nuestros días. De cuando el elemento primordial, la principal herramienta del médico era la silla, era hablar con el paciente. Luego se inventó el fonendoscopio, que fue un hecho revolucionario. El fonendoscopio significa que se rompe la relación directa entre el médico y el paciente. Y hay una tecnología por medio, y eso desde un punto de vista, en fin, de historia de la medicina es algo muy importante. Después el otro hito, que es obviamente el descubrimiento de los rayos X y la primera radiografía, que es la de la mano de la mujer de Röntgen. Y bueno, pues a los grandes hospitales, este es el Hospital de Investigación Clínica de los Institutos de la Salud de Estados Unidos, y toda la parafernalia que ya conocemos. Bueno, pues desde las unidades de cuidados intensivos, que se consideran como las estructuras donde hay más concentración de tecnología avanzada, diríamos por centímetro cuadrado, bueno, pues a la visión de una hebra de ácido desoxirribonucleico, bueno, los avances que hay en imagen, la robótica avanzada, tanto en brazos que son capaces de ser controlados por movimientos de los músculos pectorales, hasta los brazos que son, en fin, movidos exclusivamente por impulsos cerebrales. Bueno, pues esto es, diríamos, la medicina de hoy, y esto lo damos por pasado, teniendo en cuenta que la mayoría de las cuestiones pues nos son bastante lejanas o incluso ajenas. Pero hoy día, este exoesqueleto, esta mano que funciona con impulsos de registro electroencefalográfico, ese otro brazo biónico, estos avances en imágenes, bueno, pues esto ya es obsoleto. Esto ya ha pasado. Y esto ha pasado y nos ha cogido, entre comillas, por sorpresa. Y esto tiene unos problemas grandes en todo el entorno médico. De tal manera que hay un síndrome que yo le llamo hipopericia, hypoesquilia, que se incuba en la facultad, se eclosiona en el MIR y se cronifica en el periodo de formación continuada, y que eso da lugar a un médico, que es el que hoy suele el ejercer su profesión en muchos sitios, buenos, malos, medianos y demás, que es un médico de poco tocar, de poco pensar, de mucha tecnología y mucho coste. Y eso veremos que tiene que tiene bastante poco resultado favorable. El tratamiento de esta enfermedad es complicado y se tiene que hacer fundamentalmente a 3 niveles. El primer nivel, aunque ahí está, el segundo es el ciudadano. El ciudadano tiene que estar informado de lo que está pasando. Un ciudadano, cuanto más información tenga, cuanto mejor informado esté, más libre será para tomar decisiones que no le perjudican. Obviamente el profesional y, cómo no, el político. Y esta formación tiene un problema, que yo he enumerado ahí, en una gestiómica, en una numerómica, en una medicina defensiva,
y en un uso indiscriminado de la tecnología. ¿Qué es eso de la gestiómica y la numerómica? Pues ya que hablamos de genómica, proteómica y demás, gestiómica es la preponderancia de la gestión en el mundo médico, numerómica es ver el mayor número de pacientes en el menor número de minutos y con el menor gasto posible. La medicina defensiva, obviamente poca tecnología usamos a efectos de que no nos llame el juez, de tal manera que hay un derroche tecnológico defensivo a efectos de que cuando hay una denuncia al médico no se le pueda acusar de que no ha puesto, bueno, pues todos los recursos a su alcance. Y por último, obviamente, el uso indiscriminado de la tecnología. A pesar de todos estos inconvenientes, lo ideal sería el formar médicos, a pesar de lo digital, que ahora pasaremos a ello, de mucho tocar, mucho pensar, seleccionar la tecnología y a un coste asumible. De tal manera que la herramienta más adecuada para una mejor atención sanitaria a un coste asumible es profesionales que asuman el riesgo de ejercer su oficio. Con todo lo anterior, hay un gran problema en la medicina actual, y es la preponderancia de lo que es el error médico. Hace tiempo, en los años finales de los 90, en un examen que se hizo global en los grandes hospitales americanos, se vio que el error médico era una de las principales causas de muerte, más que si sumamos las causas de muerte por accidente, por SIDA y por cáncer de colon y cáncer de pulmón. Aquello dio lugar, obviamente, a una reacción en un intento de disminuir esto, pero ¿cuál es nuestra sorpresa? Que hace nada, en el año 13, en una revista seria, en el British Journal of Medicine, apareció este artículo, donde dice que el error médico es la tercera causa de muerte en los grandes centros sanitarios del mundo. No estamos hablando de un centro de asistencia primaria, estamos hablando de la Clínica Mayo, estamos hablando del Hospital de la Johns Hopkins, estamos hablando del Hospital de la Universidad de Ann-Arbor. Y los errores no son cosas muy extrañas, los errores son cosas de andar por casa. De tal manera que si fuéramos capaces de mantener unos protocolos vivos, pues esa tercera causa de muerte al menos la podíamos desplazar a que fuera la 10ª o la 11ª. Con esto llegamos a este señor, a Barry Witness, que es un médico de cabecera, que se dedica a pleitear contra las grandes compañías. Y tiene ahora mismo en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos 3 denuncias que parece ser que van por buen camino a favor del denunciante y no de las grandes compañías, que son el problema del talco. Todos ustedes conocen el talco, le echamos a los niños. Hay determinadas marcas de talco que llevan el problema de asbestos. Y ya saben ustedes que el asbestos es una de las causas que sí se sabe con cierta seguridad de que producen tumores, fundamentalmente pulmonares, y un tumor bastante raro y maligno se llaman sarcomas. Bueno, el segundo es el isocianato. Se acordarán ustedes del accidente de Bhopal en India, que costó la vida a miles de personas. Bueno, pues aunque hay una normativa de la OMS y de la ONU de prohibir el uso de isocianato, todavía hay pinturas de coche que tienen este ingrediente. Obviamente hay un antiinflamatorio, cuyo nombre comercial es Vioxx, en otros países, aquí se llama de otra manera, que produce cardiopatías. Y la cuarta es que determinadas prótesis metálicas de cadera producen toxicidad importante. Bueno, pues a esto se dedica este señor, y con todo lo anterior, bueno, pues esto es la medicina de hoy, pero que nos la saltamos. Y nos la saltamos, y les pongo este resumen de un artículo de un tal Topol. Topol es un cirujano muy famoso y muy buen cirujano de Harvard, que se ha ido a California, ha hecho una empresa, y este señor, utilizando análisis de megadatos, de Big Data, de eso creo que les han hablado hace poco, Big Data, inteligencia artificial con aprendizaje profundo de máquinas, bueno, pues ha elegido una serie de artículos que ha analizado, que han salido en artículos en revistas serias,
es decir, que no son fake news, sino que nos las podemos creer, donde estos 12 artículos echan por tierra 12 paradigmas que todavía en el día de hoy asumimos de certeza. Y algunos son pues muy de andar por casa, ¿no? Bueno, el útero siempre nos habían dicho que era una zona estéril, no es así. Tampoco el cerebro es una zona estéril. Ya saben que ahora uno de los trabajos que están ahora más de moda es investigar la flora microbiana que hay en nuestro cerebro, ¿eh? Los probióticos, tomamos antibióticos y tomamos yogures y demás, no vale absolutamente para nada, incluso puede estar contraindicado, ¿eh? Incremento con cáncer con la edad, un problema más complejo del que creíamos. El gen del Abra, que siempre hemos dicho que bueno, pues era el gen definitivo de la especie humana. Somos humanos porque somos capaces de hablar y somos capaces de hablar porque tenemos un gen especial. Ha salido hace poco bueno, ya salió hace años unos artículos, sobre todo en pájaros cantores, que aprenden a hablar igual que el humano, y hace un mes en Science salió un artículo donde un ratón, que le llaman ratón sonriente, pues aprende también a emitir sonidos de la misma manera que lo hace un humano, ¿eh? La diabetes tipo 1, que es la dependiente de insulina y que siempre se ha dicho que era juvenil, no es cierto, ¿eh? Hay diabetes tipo 1 con más de 50 y de 60 años. La terapia anticancerosa pues tiene una serie de beneficios. No es real que exista una explicación de un despilfarro de gasto en tratamientos que llamamos preterminales. Los productos lácteos, la leche entera no es peor que la desnatada. Incluso hay trabajos que dicen que es mejor tomar leche, como mucho semidesnatada, a leche desnatada. La aspirina solamente tiene sentido en personas que tienen alguna cardiopatía. Yo, desde cuando estuve en Estados Unidos, llevo muchísimos años tomando aspirina, no la voy a dejar de tomar, pero bueno, está demostrado que la aspirina en alguien que no tiene una cardiopatía, lo único que le puede pasar es que si tiene una caída, pues tenga una hemorragia cerebral con más probabilidades que uno que no toma aspirina. Bueno, la ingesta de sal y la enfermedad cardíaca, el antiinflamatorio que hemos dicho antes. Bueno, pues esto es la medicina. Vamos a ver si tenemos tiempo. Bueno, junto con eso lo que hemos hablado antes, las ómicas, la genómica, la proteómica, la metabolómica, el esposoma, que es el ambiente, la imagen, los biosensores, los problemas sociales. Bueno, esto ya es pasado. No lo sabemos aplicar, pero esto ya es pasado. Esto hay que estudiarlo pues en el bachillerato, pero diríamos que ya no hay que, entre comillas, perder el tiempo en explicarlo en la facultad, porque ya ha pasado, este tren ya ha pasado. Bueno, pues el tren va muy rápido, Empezó con la medicina clínica, con la silla, y esto ha sido la evolución hasta el día de mañana. Bueno, pues la medicina preventiva, obviamente, la vacunación. La medicina basada en la evidencia, no vale la experiencia personal, sino que hay que ir a las bases de datos. La medicina molecular con la proteómica, la genómica, fíjense que abajo se ha quedado ya de la flecha. Bueno, la tecnología, la robótica, la nanomedicina, que están ahora en, bueno, pues uno de los programas estrellas del grafeno en la Unión Europea, la iniciativa de Obama de nanotecnología. Bueno, pues eso está a mitad de la tabla, a mitad de la tabla. La medicina predictiva, la medicina personalizada, hay que hacer tratamientos como nos hace, entre comillas, el que vaya al sastre a la medida. Bueno, a cada uno de nosotros hay que tratarnos de una manera especial. Ya empiezan a salir artículos donde cuestionan la medicina personalizada o de precisión, y ya nos vamos, bueno, pues a la introducción de los megadatos, de inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas, con Big Data y todo lo que es, bueno, pues el mundo digital. El médico, pues se va quedando en un rincón. Por otro lado, hay una cosa que se nos olvida, aunque en nuestro entorno se acaba de prohibir la homeopatía,
pero hay un contexto muy amplio que se llaman medicinas alternativas o complementarias, que también hay estudios, pues por ejemplo en Estados Unidos, el 70% de las personas que van a la Clínica Mayo, que diríamos que es nuestro referente, después de estar en la Clínica Mayo, se les aplica medicina actualizada y cuando salen, entre comillas, van al chamán, el 70%. Bueno, pues eso está ahí. Bueno, ya nadie escribe una historia clínica, ya todos usamos el ordenador. Y por otro lado, junto con la cuestión de las medicinas complementarias y alternativas, hay otra cuestión, que por un lado está la autonomía del paciente y los costes. Respecto a los costes, la medicina que queremos, la medicina que se nos ofrece es insostenible. O sea, no hay ningún sistema económico que sea capaz de asumir un gasto sanitario que se nos viene encima. Y por otro lado está un movimiento muy importante que es la autonomía del paciente y que es lo que da pie a la medicina digital. Autonomía del paciente, que también tiene que ver con la medicina defensiva, es que cuando la presión judicial fue muy fuerte en Estados Unidos, pues el médico intentó desplazar la responsabilidad hacia el paciente. De tal manera que ese movimiento se ha consolidado y ahora el paciente asume su capacidad de decisión. No es el médico el que tiene que decidir, sino que soy yo enfermo, con la información que dispongo, el que digo lo que hay que hacer. Eso es autonomía del paciente. Otro problema. Este problema se puso de manifiesto en el segundo mandato de Clinton, que recortó los gastos en la inversión en investigación. Y era que hubo un movimiento muy fuerte, y que entre comillas es cierto, del problema que hay entre el conocimiento de laboratorio y lo que se puede aplicar en la clínica. Y la brecha es impresionante. De tal manera que Clinton en su segundo mandato intentó recortar los gastos en investigación sobre la base de esta presión ciudadana y que fue cortada por una carta que merece la pena conocer, que se publicó en el Washington Post el 5 de mayo de 1995, que está firmada por los 16 CEOs de los 16 grandes presidentes de las 16 principales compañías de Estados Unidos. Allí firmaba el presidente de Boeing, de Lowe, de IBM, etcétera, etcétera, donde no había la firma de ningún científico, nada más que empresarios, donde le decían al gobierno que se pensaran dos veces lo que significaba para el futuro el cortar las inversiones en investigación básica. Aquello que salió pues un día 5 de mayo, el día 6 de mayo Clinton echaba para atrás y obviamente se incrementaban las inversiones en investigación básica en Estados Unidos. La carta decía que el Estado estaba obligado a mantener la calidad de excelencia de la investigación básica y que era el mundo empresarial el encargado de sacarle provecho al asunto, pero que el Estado tenía que mantener los fondos de investigación, cosa que obviamente ha hecho. Bueno, con todo lo anterior, y recapitulando, estamos en un momento de lo que se llama el cuidado de escaso valor. El cuidado de escaso valor es que se calcula, ahora volveremos sobre el asunto, que más o menos el 80% de las consultas paciente-médico diríamos que o no tienen ningún sentido y en muchos casos son perjudiciales para el paciente. Cuidado de bajo valor, pero muy costoso, Entonces, frente al cuidado de bajo valor, obviamente quisiéramos una elección sabia. Ya esa elección sabia es un cuidado correcto, que no es más que frenar los servicios que ofrecen escaso o ningún beneficio, como ir a los hospitales por tener un catarro. El lugar adecuado, no hay que ir a los servicios de urgencia todos los días. Atención segura, evitar el error médico y la asistencia eficiente y en tiempo real. Eso es lo que pretendemos. Como parece ser que eso somos incapaces de conseguirlo por nuestros medios, pues surge el acoso del mundo digital. Este es el pasado, bajo coste, lo que hacía Osler.
baja tecnología, bajo acceso. Pasamos a la medicina analógica, cuando empezamos a usar los PCs, alto coste, alta tecnología, bajo acceso. Vean ustedes cómo suben los gastos y bueno, y vamos hacia una medicina digital que nos ofrece un bajo coste, una alta tecnología y un alto acceso. Ese es el futuro en el que estamos y lo anterior se nos ha olvidado. Les pongo arriba también por recuerdo a Francisco Ayala, hace 2 años publicó un artículo con 2 médicos chinos donde decía que la informática médica y los tres largos, uno corto, problemas de los grandes hospitales urbanos en China serían solucionados por la medicina digital. Los 3 long, 1 short, pues es más o menos lo que les he hablado de numerómica. El exceso de pacientes, el exceso de tiempo de espera, el exceso de costes y el poco tiempo de atención al paciente. Bueno, con todo esto, la revista Time sacó una famosa portada donde decía que Google nos salvará de la muerte. Nos olvidamos de los médicos y vamos a otra cosa. ¿Y qué vamos a otra cosa? Pues allí tienen lo de arriba, Vinod Khosla. Vinod Khosla es un inversor americano que no llega al año, ha hecho una inversión de unos cuantos miles de millones de dólares en una compañía que tiene ese eslogan: necesitamos algoritmos, no médicos. Bueno, y Eric Topol, el de antes, pues se refiere al Homo digitus y medicina sumpeterizada. Y frente a esto, pues el currículum de la Facultad de Medicina, que antes les he hablado, de la Johns Hopkins, que es para mí una de las mejores, piezas de literatura que se han escrito, que dice que las facultades, da igual que sea de medicina, que sea de física o que sea de lo que quieran, que lo que tiene que hacer una buena, vamos a llamarla facultad, no es generar especialistas, sino ciudadanos lo suficientemente bien formados, con la suficiente amplitud de mente y la suficiente flexibilidad de hacer frente a los problemas que la sociedad les requiera. Bueno, pues eso nos lo resuelve medicina digital. Esto es medicina digital. Bueno, inteligencia artificial, lo que les decía antes, del 50 al 60% de las visitas médicas cara a cara no son necesarias. Esto lo inventó hace muchos años un psiquiatra de cabecera en Arizona que tenía que ir a ver pacientes psiquiátricos de las reservas de Indios Pueblo. Y como no se podía desplazar, intentó un sistema de teleasistencia. Aquello fracasó porque en aquella época ni la tecnología estaba lograda, ni sobre todo la mentalidad de los profesionales estaba por el asunto. Bueno, pues esto es inteligencia artificial, robótica y aprendizaje automático, la nube, la experiencia inmersiva, la teleasistencia, los megadatos, los big data, pues son sistemas GPS humanos, y la cadena de bloques en cuanto a privacidad. Ahora estamos en el terreno de laboratorio en un chip. Todos ustedes, algunos de ustedes ya llevarán un reloj en el cual les está diciendo cuál es el nivel de glucosa en sangre, los pasos que han dado hoy, la tensión que tienen y demás. Bueno, esto ya está bastante más avanzado y ya hay fundamentalmente que son camisetas que se llama tecnología ponible. Algunos lo llaman tecnología vestible, pero vestible no está recogido en el diccionario de la lengua y entonces preferimos tecnología ponible, que es una camiseta que tiene una serie de biosensores que, bueno, pues que nos están controlando permanentemente. Y queremos dar el paso, bueno, pues al laboratorio, no en el chip, sino ya en el cuerpo, y pasar de lo que llamamos Internet de las cosas a Internet de las cosas médicas. La separación entre un mundo y otro también es importante. El ejemplo puede ser el diccionario actual, la última edición del Diccionario de la Lengua Española tiene 92.000 entradas. La última edición del Diccionario Médico Dorland, que es la referencia nuestra, que es solamente diccionario médico, tiene 122.000 entradas. De tal manera que la riqueza del lenguaje médico, entre comillas, supera a la capacidad de expresión
del lenguaje hablado común. Si esto funcionara, pues cubriríamos al 65% de la población. Y ya habrán visto ustedes que hace poco en Barcelona nos han hecho una demostración ya con tecnología 5G de una intervención quirúrgica en tiempo real. Aquí hay un físico que habría que preguntarle qué es en tiempo real. El problema del tiempo real en medicina es que en una intervención el cerebro reacciona pues en centésimas de segundo. Y la tecnología 5G no nos asegura la velocidad de reacción adecuada. Luego, aunque esto ya está funcionando, obviamente está funcionando con determinadas deficiencias. Pero, en fin, esto ya es una, entre comillas, realidad. Vodafone es la que está más avanzada. Esto ya lo pueden comprar ustedes. Esto ya existe, que es un smartphone que les hace a ustedes una radiografía y les hace a ustedes una ecografía de cuerpo entero, a excepción todavía del cerebro. Pero ya hay aparatos de este tipo que por la mañana se lo pueden ustedes pasar y tienen ustedes una ecografía de todo su cuerpo. Y hay algunas ya multinacionales que se dedican a imagen que ya tienen resonancias magnéticas para tenerlas, en vez de los remos debajo de la cama, pues tiene usted una resonancia magnética que por las mañanas se hace usted una resonancia magnética, se hace usted un Doppler, todo eso es recogido, obviamente, y hay dos opciones. La primera opción, que eso vaya, obviamente, a una máquina que va acumulando información, o bien que vaya a un catálogo personal y usted decida qué hace con los datos que tiene usted esta mañana. Bueno, pues esto es medicina digital. Y eso es lo que hoy, pues, está ahí. Esto no es nuevo. Obviamente esto empieza en el año 1985, en el famoso Media Lab del MIT, que es donde empiezan a hablar de estas cosas, aunque yo recuerdo un curso recién regresado de Estados Unidos, año 74, en el que participó una gran persona, miembro de esta academia, el profesor, el padre Alberto Dou y más de Sexas, que es cuando yo entré en contacto con la inteligencia artificial, que nos dio una charla en el año 74 en un hospital de perceptrones. Perceptrones es un sistema de reconocimiento de formas que ya está un poco obsoleto, pero es el inicio de inteligencia artificial. Bueno, inteligencia artificial, pues para el que esté interesado, este es el libro de cabecera. Es la tercera edición de Russell y Norvig, donde, ¿qué es inteligencia artificial? Pues tienen ustedes estas posibilidades. Definiciones de pensamiento desde el punto de vista humano o de actitud humana, o desde un punto de vista de pensamiento racional o acción racional. Una máquina puede pensar. En aquella charla del padre Dou, en el año 74, hablando de perceptrones, siempre me acordaré que fue muy taxativo, teniendo en cuenta que Alberto Dou era jesuita. Y Alberto Dou dijo que no había ninguna restricción lógica que hiciera pensar que un sistema lo suficientemente complejo y plástico no pudiera reproducir al 100% nuestro sistema nervioso central. El problema, de momento, no es la complejidad, sino es la plasticidad. Bueno, pues inteligencia artificial. E inteligencia artificial, el paso siguiente, pues son los bots, los chatbots, que son los robots que hablan con nosotros. Y que hay una empresa, Exitor, inglesa, que ha desarrollado estos cuatro, que los tienen ustedes, y que es una compañía que se define por crear algoritmos de un nivel de conversación humano. Usted puede hablar con el chatbot sin ningún problema. Fundamentalmente hablan en inglés, pero sobre todo hay un movimiento, debe ser por cuestiones de proximidad del gobierno galés, que dicen de que por qué un chatbot, en vez de hablar inglés, no habla gaélico. Bueno, pues en estas estamos. Y eso obviamente ha entrado en la medicina. Bueno, pues hay robots médicos que pueden hablar con nosotros, que obviamente son capaces de recibir todos los datos habidos y por haber y que pueden tomar decisiones.
Estos robots ya hay bastantes, hay 150 operativos en Japón, que es el país más adelantado del asunto. Y bueno, pues el problema es el futuro de los médicos robots. Lo que decíamos antes, el algoritmo, más algoritmos y menos médicos. Pues la inteligencia artificial, obviamente, desplazará al médico de la práctica médica. La cuestión es que seguramente sí. Esto, que es de diciembre del 18, está escrito por 3 grandes personas sobre lo mismo. ¿Puede la inteligencia artificial dejar obsoletos a los médicos? Pues uno de los firmantes, Goldhan, dice que sí, y 2 de los firmantes dicen que no. Hay un problema con los robots, y el problema el primero es de empatía. Empatía es de cómo nos caemos unos a otros. El problema de los robots actuales, que supongo que lo solucionarán, es que la empatía del robot con el paciente, entre comillas, depende del primer encuentro. Y el robot hoy por ahí no es capaz de cambiar la manera de actuar. Por otro lado está lo que yo llamo criptaifasia. Criptofasia es una palabra que se aplica a lenguajes que utilizan los gemelos cuando tienen 3 hasta 6 años, de tal manera que utilizan un lenguaje que solamente ellos son capaces de entender. Esto se descubrió en unos gemelos americanos de apellido Kennedy, y se vio que el problema era de que habían tenido una infancia con poca relación social, y que eso se podía arreglar metiendo a los chavales en un ambiente de muchos estímulos. Y se ha visto que con los robots pasa igual. Esto pasa porque hace unos 3 meses salió publicado que 2 chatbots de Facebook eran capaces de mantener una conversación y se entendían en un lenguaje que éramos los humanos incapaces de comprender. Bueno, pues criptaifasia, de que sería un lenguaje, don Alberto nos podía explicar el asunto de lenguajes encriptados. Bueno, pues los gemelos, que sepan ustedes que tienen lenguajes encriptados que solamente ellos son capaces de comprender. También hay que tener en cuenta que esos lenguajes los empiezan a desarrollar intraútero. Y una cosa importante en el desarrollo del lenguaje es lo que se llama materese, materese es la traducción más precisa, aunque se llaman también el idioma de los recién nacidos, que es que el feto, a partir del 5º mes, es capaz de reconocer intraútero la voz de la madre. Y eso tiene muchas implicaciones en el desarrollo de la psicología del chaval de meses después. Bueno, el problema que nos coge es que, de acuerdo con, esto es de noviembre del 18, es de Nature Outlook, y es un estudio de los países de la OCDE, que España nos pilla en el 4º lugar por la cola, de tal manera que solamente están peor posicionados que nosotros Eslovaquia, Eslovenia y Grecia. Y los mejor posicionados es Noruega, Finlandia, Suecia y Nueva Zelanda. España acaba de sacar hace 15 días su programa de inteligencia artificial. Esperemos que lo cumpla. Por si alguno de ustedes está interesado en inteligencia artificial, y bueno, pues esto para mí es un país modélico, es Finlandia. Si entran ustedes en su casa en el ordenador, es gratuito, y meten ustedes FCAI, que es el Centro Finlandés de Inteligencia Artificial. Finlandia tiene un programa de 3 niveles, que el objetivo, entre comillas, es que los ciudadanos entre 0 y 100 años estén informados en inteligencia artificial en un periodo máximo de 5 años. Bueno, pues les recomiendo que entren en esa página porque es importante. Bueno, pues este es hasta la fecha lo mejor que se ha publicado en inteligencia artificial y cuidados de la salud. Y volvemos a lo de antes, que es la autonomía del paciente. De tal manera que ya hay asociaciones de pacientes, de millones de pacientes, al menos que yo conozca hay todos estos, en los cuales ya funciona sin médico.
de tal manera que la autonomía del paciente ha llegado a tal nivel de que los señores que son socios de estos grupos, pues ellos se analizan, ellos interpretan sus datos, ellos acceden a bases de datos y ellos eligen los tratamientos. De tal manera que hoy por hoy la única especialidad, entre comillas, que tendría sentido mantener hoy por hoy sería la traumatología. Quitando la traumatología, el resto, bueno, pues nos lo solucionarán los robots. Solo recordar, pues, que este señor, en el año 68, un premio Nobel de Fisiología, el amigo Nierenberg, pues ya dijo lo que dijo, y es cierto, de que la tecnología va muy por delante de la capacidad de adaptación del humano a lo que la tecnología le ofrece. Y prueba de ello es que no salimos de los líos. Si ustedes repasan desde hace muchos años, en el año 60, ¿se acuerdan ustedes de cuando salió la píldora? El lío que se armó, ¿no? Había excomunión para las mujeres que tomaban la píldora, un lío. Hoy día se considera la píldora como uno de los grandes logros sociales. Habían pasado 10 años y ya nos habíamos calmado cuando surgió la tecnología del ADN recombinante, la posibilidad de coger un trocito de genoma de una bacteria y ponérselo a otra. Hubo una moratoria, hubo, bueno, pues muchísimo lío, porque si íbamos a crear una bacteria que iba a terminar con la humanidad. Calma, año 78, la primera bebé probeta, nos la presentaron. Igual, ¿y qué vamos a hacer con ella? ¿La pegamos un tiro o la dejamos? Bueno, pues ya saben que Leslie Brown ya es abuela. Células troncales blastoméricas humanas, embriones interespecies. Ya es posible coger células sexuales, pues, de diferentes especies y combinarlas. Lo que está ahora, que tiene más follón, es la regla de los 14 días. La regla de los 14 días dice que se pueden manipular embriones humanos hasta los 14 días. Y a partir de los 14 días, por una serie de condicionantes éticos, fundamentalmente, se para el experimento. El problema es que hace poco tiempo salieron un par de papers donde se había roto la regla de los 14 días y ya se pretende que la regla sea de los 28 días. El problema es que desde el punto de vista de embriología se considera un embrión humano cuando por primera vez se puede identificar la notocorda, que es el elemento inicial de lo que es el sistema nervioso central. Tienen ustedes ya en la prensa de que el otro día en medicina se baten récord todos los días, que se había sacado adelante un feto imposible de que hubiera sobrevivido hace unos meses, ¿no? Y bueno, pues ya se sacan fetos que no llegan al kilo. Bueno, vamos estrechando obviamente el margen. Estamos ahora con la edición de genes humanos, medicina digital y lo de siempre. El problema de la tecnología, los retos no son tecnológicos, los retos son obviamente éticos o legislativos. ¿Cuáles son los retos de la medicina digital? Los médicos escépticos, los aspectos legales y reguladores, no hay, nada más que hay 3 leyes, una europea, una en Estados Unidos y otra en el estado de California, la seguridad, la compartición de datos y la aceptación de las entidades financieras. Como resumen, pues si tienen ustedes 50 euros para invertir, pues cómprense 2 o 3 de estos libros. Gabo Andé es un cirujano, Stahl es el padre de los trasplantes, Mars, ante todo no hagas daño, es un neurocirujano, Elliot es otro cirujano, y lo que hemos hablado ahora, destrucción creativa y el paciente que veremos. Este es un libro de David Witherall, que es un sucesor de Osler, en cuanto que es un profesor, Regius Professor de Oxford de Medicina Interna, que escribió este libro, La ciencia y el arte tranquilo, parafrasea una frase de la Eneida de Virgilio, y bueno, que define muy bien lo que es el médico, o lo que es la medicina hasta hoy. La medicina es aquello que cuando no somos capaces de explicarlo desde el punto de vista de la base científica de que disponemos, tenemos que tomar una decisión. Hoy por hoy, eso es lo que es la medicina.
Pues con esto, muchísimas gracias y nos quedan 10 minutos, si ustedes son tan amables, de iniciar una discusión. Muchas gracias.